primero decirles que es cierto lo que dice el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. México está de mal humor. México está de mal humor porque no ven que haya acciones correctas para corregir el rumbo en materia de economía. México está de mal humor porque no estamos creciendo como crecíamos en el 2012. Estamos creciendo menos de la mitad de lo que crecíamos en el 2012. México está de mal humor porque nuestra moneda se desplomó. México está de mal humor porque Pemex lo llevaron a la quiebra y hoy producimos 400,000 barriles menos de petróleo. México está de mal humor porque sigue habiendo brotes de violencia por todos lados en el país. Como muestra Acapulco recientemente, donde en las principales avenidas de la costera hay violencia y tiroteos, donde ya hay diversas señales de alerta en otros países para que no visiten Guerrero y Acapulco, punto importante turístico del país, pero también en Michoacán, brotes de violencia, y también en Tamaulipas y también en Veracruz, y en todos lados tenemos cada vez más inseguridad. Por eso México no está de buen humor. México está de mal humor porque además en materia de derechos humanos vamos como los cangrejos. Ya hasta los Estados Unidos felicitaron al grupo de expertos y le piden al gobierno mexicano que atienda las recomendaciones. Por supuesto que México está de mal humor cuando se le engaña y se le habla de una verdad que no lo fue respecto de qué pasó con estos jóvenes. Y por ello es que efectivamente México está de mal humor y esperaríamos que el presidente de la República tome las acciones correctivas para que los mexicanos podamos cambiar de humor. No simplemente es reconocerlo, sino es actuar en consecuencia y que se tomen decisiones para corregir el rumbo económico, y por eso nosotros presentamos 24 acciones para activar la economía y que se tomen acciones para la seguridad. Es la responsabilidad del gobierno primordial darnos seguridad a los mexicanos y no hemos visto capacidad, ni siquiera estrategia. Por eso México está de mal humor y a nosotros nos duele lo que está pasando en este momento, y sí le hacemos un fuerte llamado al presidente de la República a que pase del reconocimiento del mal humor de los mexicanos a la acción para corregir todo lo que va mal en su gobierno. No, primero nuestra solidaridad con todas las familias que han fallecido. Lo hemos dicho en Acción Nacional, ser periodista es una actividad de alto riesgo cuando se transmite la verdad. Y toda nuestra solidaridad con su familia y además con todo el gremio. Y no solo en este caso, sino en todos los demás, de violencia, de pérdida de vidas. En casos como Michoacán se trata también de niñas que les han quitado la vida. Entonces sí es preocupante, esto va creciendo, son focos rojos que el gobierno no ha atendido. Y la muestra clara es Acapulco. Ya había llamados, ya había alertas, ya había peticiones concretas y finalmente, nuevamente, brota la inseguridad, brota la violencia y todo esto sigue afectando a nuestro país y lamentablemente hay pérdida de vidas humanas que esas ya son irreparables. Peña Nieto en campaña criticó la estrategia del gobierno panista y habló de que presentaría una nueva estrategia. Yo le pediría a alguien que me explique cuál es la nueva estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. No la conocemos, no existe. Por eso nosotros exigimos al gobierno federal para que cambie el mal humor de los mexicanos, que se tomen las acciones correctivas también en materia de seguridad. El problema es que Peña Nieto vive en un país que no viven la mayoría de mexicanos. La mayoría de mexicanos, lo dicen las encuestas, no lo digo yo, reprueban al gobierno de Enrique Peña Nieto. Él mismo ha roto su propia marca
en la descalificación, en la desaprobación, y es algo que lamentamos nosotros porque es en detrimento de todos los mexicanos. Lo hemos dicho desde el principio, aquí en la Cámara de Diputados hemos avanzado bastante bien en materia de la fiscalización, rendición de cuentas y en materia del fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública. Hay serios avances. El problema es que la obstrucción que se tiene de todo el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República provoca una parálisis generalizada. Allá ni siquiera los senadores del PRI y del Verde asisten a las reuniones de trabajo. Dejan plantados a los demás legisladores y a la sociedad organizada. Nosotros exigimos que ya se ponga claro si están de acuerdo o no en el combate a la corrupción y a la impunidad, porque es un tema que nos están demandando también los mexicanos. Dicho por todas las encuestas, es una exigencia, están las principales 3 exigencias de las cosas que deben mejorar en México. Y por lo tanto nosotros seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ojalá que en este periodo de sesiones logremos concluir estos 2 proyectos que están aquí en Cámara y que, sí les digo, con mucho más coincidencias que disidencias, y estamos en la búsqueda de poderlas allanar para que pudiéramos pasarlo a aprobación. Lo que yo creo es que cuando se hace daño patrimonial, además de reintegrarse, debe haber una sanción porque el dinero se distrajo con otros fines y ahí hay un costo. Y hay un costo porque no se logró el beneficio para el cual estaba destinado. Nosotros hemos dicho al gobierno de la República, la seguridad es una prioridad, es urgente, hay que aplicarnos todos, pero a la par también así de urgente es que combatamos la corrupción y la impunidad. Por eso nosotros exigimos que de forma simultánea se aprueben los 2 proyectos que son necesarios para el país. Primero, nosotros lo hemos dicho con toda claridad. En primer lugar, el INE debe tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir, que información de todos los mexicanos sea mal utilizada. Segundo, debe haber una sanción para el partido y las personas que pusieron esta información en una página de comercialización en las redes.